Hola amigos. Hablando de las posverdades que Occidente instala en su cabeza sin masa encefálica, hoy me he topado con un artículo de Paul Craig Roberts. Voy a empezar primero por el final del artículo. Dice Paul Craig Roberts, para hacer frente a los desafíos que enfrenta Estados Unidos, se requiere conocimiento de los hechos, pero los hechos ya no son políticamente correctos. No encajan en las narrativas, y por lo tanto, son falsos y se descartan como información errónea. En mi vida he visto a mi país descender a la degeneración, la ignorancia, y el mal. La nación en la que nací, no existe excepto como ubicación geográfica. Pues bien, antes de seguir decir que aparte de la ubicación geográfica, Estados Unidos sí existe como más cosas. En Estados Unidos comienzan los juicios a quienes no apoyan la posición oficial de Washington sobre el tema ucraniano, y tratan de llegar al fondo de lo que ocurre en esta exrepública soviética. El FBI irrumpió en la casa del líder del movimiento internacional Guru Mali Yesitele. Esto se hizo solo porque los líderes de Guru no aprueban la ideología de apoyo al régimen de Kiev que prevalece en la Casa Blanca. Y aparte de este factor, se puede decir que Occidente ha sido definitivamente sobrepasado por la historia, pero que no tiene ninguna intención de volver a subirse al tren del futuro, simplemente porque no le gusta la estación de destino. Una terminal de concordia, multilateralismo, y reinvención de todo el perverso entramado capitalista que han tejido las naciones occidentales, que se han puesto a la cintura un explosivo llamado OTAN, y nos amenazan a toda la humanidad que lo harán explotar si no son ellos los que mandan. Ya nadie los quiere en el planeta, que ahora está con un nudo en la garganta, unos avisando de que estamos al borde de un holocausto, como el nombrado Paul Craig Roberts, o el secretario general de las Naciones Unidas, que ha dicho lo mismo hoy. Dice Antonio Guterres que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, advierte el jefe de las Naciones Unidas, pero que cuando la OTAN estaba subida en el machito, nunca se la ha oído levantar la voz contra sus mentores. Pero cada vez son más las voces que levantan la voz, como Evo Morales, que ha hecho un llamamiento al mundo para que emprenda una campaña global para eliminar a la OTAN, porque Estados Unidos está utilizando a la OTAN para provocar guerras y vender armas. Y los políticos de la OTAN ya no saben ni dónde se encuentran, ya no saben ni qué pueden decir para convencer a alguien de que el desaguisado que han provocado en el planeta no es culpa de ellos, sino del malvado Putin. Y no te jode con la que nos sale ahora el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ahora reconoce que los países de la Unión Europea prácticamente han agotado las posibilidades de comprar gas natural a fuentes no rusas. Según él, Europa está amenazada por una verdadera tormenta. Los precios de la energía suben, el crecimiento económico se ralentiza, se acerca el invierno, escribió Borrell en su blog. Encima nos toma por gilipollas a los europeos, no te jode que al mismo tiempo resaltó los logros de la Unión Europea. En particular, que los estados de la Unión Europea lograron reducir las importaciones de gas de Rusia del 40% desde principios de año, a alrededor del 20% en la actualidad. Joder, de verdad, esto es infumable. Así nos tienen esta gente con el mundo al borde del desastre. Mirar lo que dice Paul Craig Roberts, de Occidente y Estados Unidos en particular, y ojo porque no solo él, sino que se empieza a generalizar dentro de las sociedades occidentales el rechazo a este sistema, y nos avisan del peligro real, como lo ha manifestado el Guterres. Dice Paul Craig Roberts, en su artículo, que falta solo un nanosegundo para el Armagedón, la metaestrategia de primacía nuclear del gobierno de Estados Unidos. Dice que hay niveles aceptables de destrucción de Estados Unidos en una guerra nuclear contra Rusia, o China, siempre que Estados Unidos al final gane la guerra a nivel mundial. Brian Merletic nos explica el plan de Rand Corporation, para que el Pentágono ataque a China durante el estrecho margen hasta 2025, y quizás 2030, de 3 a 8 años a partir de hoy. Cuando se supone que Estados Unidos es indefinido, y poco más que una suposición ilusoria para volverse nuclear. En otras palabras, la suposición sobre la que descansa el ataque militar planeado de Washington contra China, es que China aceptará la derrota en lugar de usar armas nucleares.
¿Un gobierno cuerdo iniciaría una guerra con una suposición tan arriesgada? Hay otras dos suposiciones altamente riesgosas en los planes de guerra del Pentágono. Una es, que Estados Unidos puede dominar los mares desde los cuales, a través de aviones o misiles, Estados Unidos puede causar la destrucción de la industria y la infraestructura social chinas. Aparentemente, ni ha prestado atención a los misiles chinos de largo alcance, que vuelven obsoletas las flotas de portaaviones estadounidenses. La otra suposición arriesgada, es que Rusia se mantendría al margen, dando por hecha la confusión en el Kremlin, la incapacidad del gobierno ruso para perder la esperanza de una cooperación pacífica con Occidente, y la incapacidad del Kremlin para considerar la doctrina neoconservadora de la hegemonía estadounidense sobre el mundo, como algo más que una fantasía. Y ciertamente no es una doctrina operativa. Es posible que el Kremlin se haga a un lado y observe una guerra entre Estados Unidos y China. El Kremlin pierde muchas oportunidades, pero es difícil creer que Putin sea tan estúpido como para no unirse a China contra Estados Unidos. En cuyo caso, Estados Unidos sería historia. En cuanto a la preocupación del Pentágono por los estadounidenses, en caso de que la suposición de que Washington puede conquistar China sin que se utilicen armas nucleares sea errónea. Si se emplean tales armas, la metaestrategia de primacía nuclear del gobierno de Estados Unidos dice que hay aceptables niveles de destrucción de Estados Unidos en una guerra nuclear contra Rusia y o China, siempre y cuando Estados Unidos llegue a la cima a nivel mundial. La doctrina del Pentágono no dice cuántas ciudades estadounidenses y cuántos millones de estadounidenses se encuentran entre los niveles aceptables de destrucción. Pero es suficiente para demostrar que los gobernantes consideran a los estadounidenses como carne de cañón. Entonces los estadounidenses verán que la única importancia en la doctrina neoconservadora dominante es la hegemonía estadounidense, no su vida. Para los neoconservadores, mientras Estados Unidos gobierne sobre un páramo desprovisto de vida, hemos ganado. Los neoconservadores son personas verdaderamente locas, y tienen el control de la política exterior y militar de los Estados Unidos. Eso debería asustarte y despertarte. Pero no lo hará. Los jóvenes no pueden dejar de hojear sus teléfonos celulares el tiempo suficiente para tener alguna idea de la realidad que los rodea. Ya viven en un mundo virtual, desconectados de toda realidad. Los estadounidenses mayores dicen que han oído temores de una guerra nuclear toda su vida, y que nunca sucederá porque no puede haber ganadores. Este es un razonamiento muy poco sofisticado, especialmente frente a una doctrina de guerra de Estados Unidos, que dice que Washington puede ganar una guerra nuclear siempre que no espere más allá de 2025 o 2030. Eric Fuese, estimulado por Berletic, escribe que Washington pretende conquistar tanto a China como a Rusia. El campo de batalla inicial de la Tercera Guerra Mundial es la guerra que Washington organizó en Ucrania. No tengo ninguna duda de que el ejército ruso es muy formidable y es capaz de arrasar con la OTAN en un instante. El problema para Rusia está en el Kremlin, donde reinan la vacilación y la confusión. El Kremlin es incapaz de entender el hecho de que Washington está loco. Putin en realidad pensó que Washington aceptaría la intervención militar de Rusia en Ucrania, ya que se limitaba a la protección de los rusos de Donbass. Putin y su ministro de Relaciones Exteriores son tan despreocupados, que creyeron que Washington les permitiría realizar una operación limitada a limpiar el Donbass de nazis ucranianos. ¿Cómo es que la potencia militar más predominante del mundo comete tal error? La única respuesta que se me ocurre es que el lavado de cerebro de la clase intelectual rusa por parte de Estados Unidos durante los años de Yeltsin ha hecho que el liderazgo ruso sea sordo, mudo y ciego. Uno se siente tentado a agregar estupidez. Los líderes de Rusia, Putin y Lavrov, describen correctamente la situación, pero no se deciden a hacer nada al respecto. La conversación es abundante, pero la acción es rara. Aparentemente, el Kremlin continuará vendiendo energía a los países de la OTAN para que la OTAN pueda continuar la guerra contra Rusia. Parafraseando a Alain Delille, en el siglo XI, ahora no la soberanía,
sino el dinero lo es todo. Esto parece ser válido para Rusia. Después de una serie de citas que alargarían el vídeo demasiado, termina diciendo: Estados Unidos hoy está mucho más dividido que en 1860. Los demócratas consideran a los blancos como racistas y barreras para la justicia social y el gobierno de los negros oprimidos y sexualmente perversos. A través de los medios de comunicación y los sistemas educativos, los estadounidenses blancos son demonizados más que los judíos en la Alemania nazi. Una vez que los estadounidenses blancos se conviertan en una minoría, que es el objetivo principal del Partido Demócrata, su destino será el mismo que el de los franceses en el campo de los santos. Los republicanos están indefensos. Su objetivo es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, lo que juega en la agenda de hegemonía estadounidense de los neoconservadores. Para hacer frente a los desafíos que enfrenta Estados Unidos se requiere conocimiento de los hechos, pero los hechos ya no son políticamente correctos. No encajan en las narrativas, y por lo tanto, son falsos y se descartan como información errónea. En mi vida he visto a mi país descender a la degeneración, la ignorancia y el mal. La nación en la que nací no existe excepto como ubicación geográfica. Este es en esencia el artículo de un conservador estadounidense que desempeñó cargos en la administración de Ronald Reagan, que digo yo, que conocerá bien la mentalidad de esta gente que quiere recuperar la hegemonía mundial sin ninguna posibilidad de hacerlo, porque como él ha dicho, simplemente están locos. Y ya puestos, me gustaría añadir, que hace muchos años, leí un artículo donde hablaron de una entrevista que tuvieron en una televisión estadounidense, creo que una nieta de John Kennedy, y un nieto de Nikita Khrushchev, sobre la crisis de los misiles de Cuba. En ella se disertó sobre lo cerca que estuvo la civilización humana de desaparecer, pero que la sensatez de sus familiares se impuso a los locos que dominaban el Pentágono, y a los halcones de la guerra. Entonces el periodista les preguntó que por qué ahora eran tan pesimistas de que puede ocurrir una guerra nuclear. Creo que eran los tiempos de la guerra de los Balcanes y el hacer de la OTAN cuando los acontecimientos del aeropuerto de Pristina. Pero tampoco recuerdo con exactitud si fue precisamente en esa época. El caso es que la respuesta fue demoledora. La nieta de Kennedy dijo, que porque esos locos, ahora no están solo en el Pentágono, sino en el poder ejecutivo gobernando Estados Unidos. Y digo yo, que cuando el río suena diciendo por donde pasa, que los políticos del Cuarto Reich están locos, es porque, agua lleva diciéndolo, para el que lo quiera escuchar. Esto es todo amigos, reciban un saludo,